Memorias del 89. Relatos de la gloria continental. Profe Jimmy, un cordial saludo y bienvenido a Memorias del 89. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este diálogo. Profe, usted nació en Itagüí. ¿Cómo era el Itagüí, cómo era el área metropolitana, Medellín, en esa época, en la década del 60? ¿Cómo fue esa niñez suya? Bueno, yo creo que una niñez normal a la de todos los, lógico, con muchas, digamos, muchas mangas, no tanto construido ahora, y pues no tan poblado, pero igual ahí en Itagüí teníamos una cancha hasta cerca donde yo creo que ahí fue donde nosotros aprendimos a jugar, y casi los 4 hermanos míos fueron jugadores profesionales. Javier, ¿y cómo se llamaban los otros? Javier, Albeiro y Marcos. O sea, éramos 4 más una mujer, pero debido a la cantidad de espacio, de zonas verdes, de canchas que teníamos, nos la pasábamos todo el día, digamos, en las canchas, y de ahí pues como que nos cogió la goma, y bueno, casi que los 4, fuimos 3 casi profesionales, Marcos, Javier y mi persona, y bueno, yo creo que fue debido a esto que había tanta zona verde. Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, el amor por el fútbol nació en un partido Nacional Pereira en la década de los 80, ese Nacional de Zapuca, que recuerdo que hizo un gol ahí. ¿Cuál fue ese primer recuerdo que usted tiene de ir al estadio y de empezar a amar el fútbol y a Nacional? Bueno, la verdad era, con mi papá íbamos de niños al estadio, y él siempre iba a Nacional. Desde ahí nosotros íbamos, mirábamos, y de ahí nos cogió, pues digamos, como la fiebre por Nacional, y de ahí en adelante ya lo seguimos. ¿Cuál fue su primer equipo? Usted llegó a Nacional en el 87, pero ya había estado en Caldas y en el Medellín, ¿cierto? Sí, yo hice todo el proceso mío en divisiones menores, en Independiente Medellín. Jugué 2 años fútbol profesional. De ahí me retiré 3 años, y luego de 3 años de inactivo fui en el 86 al Once Caldas, donde estaba el profesor Maturana, y de ahí inició casi que otra nueva carrera. ¿Usted llegó con él a Nacional? En el 87, cuando él armó los puros criollos, fue el primer jugador que pidió para traer a Nacional, y ya para mí era una sorpresa grande el de haber dejado jugar 3 años y volver a Nacional y volver al equipo que toda la vida he sido hincha. Entonces creo que fue algo sensacional y que marcó la historia ya de mi vida. Bueno, usted llega a Nacional, ¿y por qué el número 18? Bueno, yo creo que yo inicié jugando con el número 12. Sí. Sí, creo. Yo me acuerdo que hasta, por cierto, hay un tío mío que tiene la camisa número 12 desde ese tiempo, porque eran jugadores de muy alto nivel. Eran jugadores de un altísimo nivel. Yo venía acá y estaba JJ Treyes, estaba Juan Galeano, Juan Jairo Galeano, estaba Chumi Castañeda, o sea, habían jugadores que eran, y yo apenas venía como iniciando una segunda carrera. Pero debido a que también había marcado un poquito la diferencia en el Once Caldas en ese 86, le quitaron el número 12 al portero y me lo dieron a mí para no tener un número muy alto, porque en ese tiempo creo que era que se marcaba mucho digamos, por el número, se conocía. Entonces Juan era el 7, no se le podía quitar. Juan Galeano era el goleador de Nacional. El 10 era, no acuerdo bien, creo que era Fajardo. Fajardo era el 10, el 8 era Alexis. El 8 era Alexis. Entonces ahí empezamos, y ya de ahí iniciamos como te digo, una nueva carrera con ese número 12. En su carrera en Nacional usted anotó más de 50 goles, pero hay uno muy especial, y es que usted anotó el gol más rápido en la historia del club. ¿Lo recuerda? Yo creo que sí, contra Millonarios. Que usted recibe una pelota de Aristis. Sí, ese fue un partido y que siempre era complicado con Millonarios, pero tengo recuerdos yo hasta le he dicho a Víctor Aristizábal, le he dicho, ¿por qué no proponemos a que hagan, digamos, o premien el mejor gol que se ha hecho en la historia del fútbol
de Nacional, porque yo tengo dos muy importantes, uno que le hice al Cali y uno que le hice al Santa Fe, se lo hizo a Eduardo Niño. Ese es un gol espectacular, ese nunca me olvida. Y el que le hice al Cali fue más o menos como el que hizo Maradona, el que hizo Messi, el que hizo Maradona a los ingleses. Y pues, pero siempre he estado con esa inquietud y el de Santa Fe me parece que es un gol que aquí pocas veces, pues yo creo que nunca se ha visto. Ahora vamos a hablar de otros goles muy importantes de Nacional y que también fueron de muy buena factura. Pasemos un poquito a hablar de la Libertadores y el significado para Nacional, porque usted pues, fue campeón del 89, pero además estaba también en el equipo del 95, ¿cierto? Sí, claro. Yo tuve el privilegio o tuve, digamos, la oportunidad de jugar 3 Copas Libertadores, que son pocas los que juegan 3 Copas Libertadores. Pues en el 89 ya todo el mundo sabe el resultado. En el 90 fuimos eliminados por Olimpia, fuimos eliminados allá por penales. Y en el 95 acá fuimos eliminados por Gremio, pero que fue un partido mano a mano. O sea, pero usted jugó 2 finales. Yo jugué 2 finales, sí, claro, yo jugué 3 Copas Libertadores, 2 finales y yo creo que soy el único jugador que de pronto ha podido estar en esas 2 finales. Creo que fuimos Alexis y mi persona, Ochonto. Somos poquitos los que pudimos estar en la final y en la semifinal con Gremio en el 95. Bien, ¿y qué diferencia ve usted de esos 2 equipos de esas finales? Bueno, yo creo que la diferencia se marcó porque ya Nacional era un equipo muy reconocido. Nacional inició un proceso en el 87 donde se daba para espera de 4 o 5 años poder ser protagonista de una Copa Libertadores. Afortunadamente con el equipo que tenía, porque creo que en eso el profe Maturana eligió bien, eligió algunos muy buenos jugadores, pudimos acelerar el proceso a 2 años. Y en 2 años pues fuimos campeones porque yo creo que traería en su posición los mejores. Luego yo creo que en el 95 ya Nacional era más reconocido, no teníamos un equipo tan fuerte como la del 89, era un equipo más bien joven como José Fernando Santa, Cataño, habían varios jugadores. El mediocampista, Carlos Misil Restrepo, o sea, era un equipo, no era con tanta experiencia como el primero, pero que al final hicimos un muy buen papel con un equipo Gremio muy bien fundamentado y muy bien estructurado. Y en ese 89 nos tocó el grupo 3, con Millonarios y con 2 equipos ecuatorianos, Emelec y estaba también el Deportivo Quito. Sí. Deportivo Quito estaba ahí. ¿Qué recuerda usted de esa fase de grupo, sobre todo teniendo en cuenta que el gran rival en ese momento a nivel local era Millonarios? ¿Cómo fue esa primera fase? Pues la verdad, como te digo, pensábamos solo en hacer como un buen papel, pero a medida fueron pasando, digamos, los partidos, vimos que podíamos tener una posibilidad. Fue muy difícil, los equipos ecuatorianos dificilísimos. Después Millonarios, ni se diga. Y luego nos lo encontramos, creo que fue en la segunda o en la tercera ronda, y peor todavía. Luego enfrentamos como a Racing, pues no me acuerdo muy bien, Racing, Danubio de Uruguay, que acá hicimos el 6-0. Y bueno, ya después fuimos con Olimpia, que era el equipo fuerte y sumado a eso, pues ya viéndonos, ya viéndonos sacado acá de nuestro estadio, ya teníamos que ir a jugar una final, era Bogotá, donde ya habíamos eliminado Millonarios. Entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar la hinchada, pero afortunadamente teníamos un equipo con mucho carisma y la gente nos apoyó. Hoy es normal que la hinchada viaje de un estadio a otro acompañando el equipo. En esa época no, y se llenó el Campín en esa época. Sí, claro, eso era impresionante. Gente de 2 o 3 días cuentan que estaban allá y pues la verdad creo que ahí también nosotros en Bogotá dejamos mucha historia y dejamos mucho hincha a partir de ese momento. Yo no sé si usted recuerda el partido de Racing, que fue muy importante porque luego de haberle ganado a Millonarios,
llega Racing, el Racing de Fillol, de Olarticoechea, de Rubén Paz, era un tremendo equipo. Hubo un gol de León Villa acá en Medellín que fue muy bonito por la punta izquierda, ¿usted de pronto lo recuerda? Sí, sí, yo lo recuerdo, un zurdazo de León Villa. Un zurdazo de León Villa. Aquí ganamos 2-0 y allá fuimos y perdimos 2-1, pero con el 1 pasamos. Bueno, y en esa época todavía teníamos a Andrés Escobar con nosotros. ¿Cómo era la actitud del equipo cuando nos estábamos preparando para esa final? ¿Y qué rol cumplió en ese momento Andrés Escobar? ¿Cómo lo vivía él? Bueno, yo creo que lo de Andrés es algo aparte, porque cuando él llega me parece que asume una responsabilidad y una jerarquía que pocos a esa edad lo asumen. Él reemplazó a Molina, a Norberto Molina. Norberto Molina. Y yo creo que él toma, digamos, una jerarquía tan grande que hay un respeto muy grande hacia él, con su calidad, con su forma de ser. Me parece que se va dirigiendo a lo que es un gran capitán. Yo creo que si Andrés hubiera seguido, Andrés no hubiera durado mucho con nosotros, porque era un man de mucha jerarquía, jugaba bien, de mucha personalidad. Sí, hubiera terminado por fuera del país. Y con esa confianza que él pues, nos daba y con la seguridad tras él y Perea, yo creo que nosotros nos hicimos muy fuertes también. Antes de volver al partido de la final, el partido contra Danubio en Uruguay, yo recuerdo mucho esa hinchada, ese estadio estaba lleno, ese equipo jugaba muy bien y realmente atacó mucho a Nacional. Yo recuerdo que la hinchada cantaba opa, opa, Danubio quiere copa y nadie se la toca. Y llegamos a Medellín y fue el 6-0. ¿Qué recuerda usted de ese partido? No, pues imagínate, nosotros allá habíamos tenido un partido bastante difícil, pero nosotros cada que salíamos acá veníamos y nos hacíamos fuertes. No pensábamos hacerle 6, ganar 1 o 2-0, pero afortunadamente ese día el Palomo estaba inspirado, de donde pateaba la metía, Alexis hizo gol, jugamos muy bien, ese partido fue muy bacano y bueno, yo creo que la importancia de la confianza que ya nos teníamos nos llevó a ese 6-0. ¿Cómo celebraron ese gol espectacular de Usuriaga? Ese que la elevó. Ese es un balón que él tira a un centro, donde yo voy entrando. Cuando tira el centro yo voy entrando, yo veo que se va clavando, pero él nunca tiró a hacer gol, pero sí, entonces ese era un gran jugador y ese día estaba derecho total derecho, donde pateaba lo hacía. Y era, pues yo te digo, eso le dio también posibilidad de salir al exterior. Sí, y ya pasando a la final, partido difícil en Paraguay, llegamos con un 2-0 acá y Miño mete ese autogol en el primer tiempo. Se veía una luz, ustedes cómo llegaron, estaban escépticos, estaban positivos, cómo llegaron, qué trabajaron con Maturana antes de ese partido en Bogotá. No, realmente lo que nosotros sabíamos hacer, o sea, sabíamos que el compromiso era muy difícil, había que tener precauciones. De hecho, en el primer tiempo me saca a mí y mete un volante de marca, saca un volante 10 y nadie se explica. Entonces, al final, pues ya cuando termina el partido, él dice que necesitábamos tener el balón para poder hacerle daño a Olimpia, porque no lo teníamos. Con un volante de marca se protege un poquitico más y tenemos 2 opciones de gol claras donde aprovechamos y bueno, ya después los penaltis son otra cosa muy distinta donde tuvimos la oportunidad de tener un loco ya, digamos, inspirado y con muy buena suerte que a donde se tiraba todas las tapaba. Sinceramente, ¿viste toda la tanda de penalti? ¿Los 18 los viste? No, vi que vería la mitad porque me fui para el camerino, bastante sufrimiento. O sea, ¿viste los primeros? Vi los primeros, pero ya cuando empezó una cosa, entonces no, me voy para el camerino. Ya cuando Leonel hizo el gol, ya ahí sí explotó la tribuna y yo, listo, gracias a Dios ya. Pero no alcancé a verlos todos. ¿Qué significó ese título? No solamente para la institución, sino para Medellín y para Colombia. Yo creo que lo más grande que ha pasado en el fútbol colombiano.
podemos haber tenido Copas América, podemos tener algún torneo, pero yo creo que esa fue digamos, el campeonato que marcó la historia en el fútbol colombiano, donde ya todo el mundo, digamos, se miraba hacia Colombia. Y ahí fue donde se dio la oportunidad digamos, de que los futbolistas tuvieran la oportunidad de salir. Entonces eso cambió totalmente la historia de Colombia, donde ya respetaban a Nacional, respetaban todos los equipos colombianos y bueno, afortunadamente fue con puros jugadores, digamos, colombianos, que eso marcó mucho más la diferencia. 34 años después de esa Libertadores, Jimmy Arango sigue vinculado a Atlético Nacional y estamos a puertas de arrancar otro nuevo ciclo en este torneo continental. ¿Qué mensaje para los hinchas ahora que vamos a empezar esta Libertadores 2023? No, o sea, el de siempre, fe en el equipo. Nosotros tenemos unos grandes directivos que se preocupan por mantener bien el grupo. Tenemos grandes jugadores, tenemos un cuerpo técnico espectacular. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que apoyar, creer en el equipo y bueno, como te digo, Nacional está para grandes cosas. Nacional es un equipo de mucha jerarquía y seguro que ahora en esta Copa vamos a hacer un gran papel. Jimmy, muchísimas gracias por acompañarnos en Memorias del 89. Mucho gusto, gracias por la invitación a todos.